Vamos a dar comienzo hoy. Para el CISAN es un privilegio contar con la presencia del doctor Gustavo Vega, académico de gran alcance en el Colegio de México. Y primero quiero darle la bienvenida a las sedes a distancia, así como a los presentes, que son la UNAM en Canadá, bienvenidos. El Consulado de México en Río de Janeiro, muy bienvenidos, y el Consulado de México en Raleigh. El doctor Gustavo Vega es profesor investigador y secretario general del Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Es graduado de licenciatura en Derecho de aquí de la UNAM y del doctorado de Ciencia Política por Yale. Sus principales áreas de interés son las relaciones internacionales, la economía política internacional, la política económica internacional de México y las relaciones económicas de México con Estados Unidos y Canadá. Es coautor, editor o coordinador de 21 libros sobre temas internacionales y ha publicado numerosos capítulos, artículos y contribuciones a congresos nacionales e internacionales. Fue director asociado del Centro de Estudios sobre América del Norte de la Universidad de Duke y director de la licenciatura en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Yale. Ha sido profesor visitante del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y del Colegio de San Luis Colsán, y de las universidades de Brown, Duke, North Carolina, Chapel Hill, Texas, de Austin y Yale en Estados Unidos y otras. Ha recibido innumerables premios y distinciones como las cátedras institucionales Jesús Silva Herzog, de Estudios Políticos e Internacionales del Colegio de San Luis y la cátedra Matías Romero de la Universidad de Texas en Austin, así como las becas del Centro Woodrow Wilson Fulbright, MacArthur o de la Fundación Interamericana de la Universidad de Yale, cual actualmente es secretario general en el Colegio de México. A mí me da muchísimo gusto, porque es un viejo amigo, no por su edad, sino por lo antiguo amigo, digamos. Y considero que es uno de los especialistas más importantes en México sobre integración en América del Norte. Y precisamente su presentación versará sobre la integración económica de América del Norte en la era Trump, que tiene mucho que decir, y los desafíos del Telecán. Creo que como ustedes saben, antes de darle la palabra, Trump como candidato siempre se pronunció en contra del TLC porque dañaba a la economía estadounidense, sentando el precedente de que tenía un déficit comercial con México de alrededor de 70 mil millones de dólares. Es un hecho que NAFTA ha traído grandes beneficios en términos de comercio exterior y de inversión extranjera directa a México, pero pues es también cuestión de percepciones. Hay ciudadanos de Canadá y de Estados Unidos que consideran que ha sido un mal negocio, y hay inclusive en México personas que, a sabiendas de que ha traído beneficios, consideran que ha sido un fracaso. Y pues no tenemos nada más que pasarle la palabra al doctor Vega, quien nos dará una conferencia magistral sobre el tema. Bueno, pues buena tarde, gracias por estar aquí. Y ante todo, pues lo que se estila es agradecer la invitación. Para mí es de veras un gran gusto regresar al diplomado del CISAN, que ha coordinado tan eficientemente y tan magníficamente Mónica. Le agradezco que haya pensado en mí para hablar de este tema. ¿Sí? No se oye, perdón. Yo había pensado que antes de hablar del tema específico de la conferencia, creo que podría ser útil darles una visión sobre cómo percibo yo, cuáles son los determinantes estructurales de la relación México-Estados Unidos, porque creo que en el fondo eso nos ayuda, en mi opinión, ayuda a entender lo que está pasando en la actualidad. Y pues no sé si ya está enfrente la presentación. Bueno, básicamente me imagino que aparecerá en un momento. Lo que yo digo en mi presentación es que la relación México-Estados Unidos, pocas fronteras dividen de manera tan dramática a dos países y los unen también de manera tan intensa como la frontera entre México y Estados Unidos. Las historias tan disímbolas, déjenme ver porque aquí está la presentación, si quisiera la presentación quisiera tenerla un poco en el frente para no dejar nada tan
las experiencias históricas tan disímbolas que tenemos, surgimiento como nación, el poder político y económico tan disímbolo, tan distinto entre los dos países, ha provocado que recurrentemente a través de la historia hayamos tenido una relación caracterizada por la recurrencia del conflicto. Esto es un hecho, no puedo usar ejemplos, no puedo usar de hecho, pero también al mismo tiempo la proximidad geográfica, los factores de producción que son complementarios, y algo que no se destaca mucho, pero es el parentesco cultural que nos une en el sentido de que tenemos una matriz más o menos occidental común, ha generado que los dos países también se hayan ido integrando lenta pero constantemente desde una perspectiva económica y social. Entonces, así, para dar ejemplos, la primera mitad del siglo XIX, esas diferencias tan enormes de surgimiento histórico de los dos países, un país que nació de manera muy exitosa como una nación independiente, muy rica en recursos, etcétera, llevó a un conflicto muy fuerte en una casi 60, 70 años del siglo XIX, que nos llevó, como saben ustedes, a perder parte de nuestro territorio. El territorio fue el elemento central, Estados Unidos buscaba expandirse, nosotros entramos en una etapa muy convulsa en la independencia y estuvimos en una situación muy difícil para defender un poco lo que era un intento de comprar territorio, pero que finalmente se volvió una conquista de mundo. Entonces, pero al mismo tiempo, al finalizar este elemento de conflicto y el hecho de que se recorriera la frontera hizo que los dos países, por esa proximidad, empezaran lentamente a depender mucho más México económicamente de Estados Unidos, que llevó a que, por ejemplo, con toda la crisis que tuvimos de la guerra, la invasión francesa, etcétera, fuimos y empezamos a depender del apoyo norteamericano para poder tener éxito como país independiente. Yo creo que esto lo tenemos que reconocer. Hay ejemplos históricos muy importantes que los liberales obviamente dependieron del apoyo norteamericano para tener éxito finalmente en expulsar a los franceses, etcétera. Y luego ya al final del siglo, con la llegada del porfiriato y con la terminación, ya no había territorio en el cual expandirse. La sobreproducción y la aparición del capital en exceso en Estados Unidos llevó a la búsqueda de nuevos mercados para ese capital, y México se volvió un mercado natural para ese capital que estaba apareciendo en Estados Unidos, y nosotros, por la carencia que habíamos tenido siempre de recursos y de capital interno, nos llevó a solicitar, a invitar y aceptar la inversión extranjera, que fue muy intensa, como saben. En el siglo XIX se dan las primeras marcas, los primeros elementos para crear una especie de vinculación económica que no se ha perdido desde entonces. Es decir, la creación de ferrocarriles, la inversión toda, hizo que todo nuestro comercio, pues de algún modo siempre fuera dirigido hacia el norte, etcétera, y desde entonces ha sido, por ejemplo, hecho. Ahora, eso mismo también, esa intensa integración que se generó en ese periodo, generó una contrarreacción en México, que como ustedes saben, estoy hablando aquí de manera muy fotográfica, si se puede decir, una contrarreacción de grupos que se sentían abandonados y se sentían no privilegiados por ese crecimiento, que llevaron a que buscaran una fórmula distinta de crecimiento económico, de búsqueda de un modelo político muy distinto, que condujo a la revolución. Y la revolución, como saben, generó un proceso muy nacionalista de tratar de recuperar el control de los recursos naturales del país, que sentían que estaban en manos extranjeras, y se buscó, y eso llevó a un periodo muy convulso de conflicto constante en el periodo revolucionario, como bien sabemos, que llevó a una reacción, a una búsqueda de imponer esa idea de recuperación de la nación, que condujo, como ustedes saben, en 1938 a la nacionalización del petróleo, y que no se deshizo, que tuvo éxito final de cuentas también, porque
el cambio internacional y la necesidad de Estados Unidos por contar con el apoyo de México en el esfuerzo de la Segunda Guerra Mundial llevó a que el presidente Roosevelt dijera: yo voy a apoyar, no voy a usar el poder para dar marcha atrás en ese esfuerzo mexicano. Además, como todo el mundo sabe, el presidente Roosevelt tenía simpatía por el modelo cardenista en alguna medida, porque era muy similar a lo que estaban tratando de llevar también los Estados Unidos, y esto hizo que ese proceso fuera exitoso. Y luego, y eso mismo, la guerra y la necesidad de contar con el apoyo mexicano hizo que otra vez nos volviéramos a estrechar en un periodo, en esa época de integración, de colaboración, que hizo que firmáramos acuerdos, un acuerdo comercial en 42, un acuerdo de braceros, etcétera, que también otra vez un periodo de integración, de colaboración, que al terminar la guerra, sin embargo, por la forma en que se cumplió, por la forma en que Estados Unidos dejó de cumplir el acuerdo comercial, llevó a que de algún modo México dijera: no es la opción integrarme al nuevo modelo de economía que Estados Unidos quiere implantar a nivel internacional, y yo quiero tener un modelo distinto, nacional, propio, autónomo, que llevó precisamente a todo el periodo tengo que acelerar un poco, pero de sustitución de importaciones y de distanciamiento de Estados Unidos, lo cual llevó a que, sobre todo en el periodo de la Guerra Fría, tuviéramos momentos críticos de conflicto, cuando Estados Unidos decidió que quería que, por ejemplo, hubiera una especie de estás conmigo en términos de no aceptar ninguna influencia comunista, y cuando, por ejemplo, invadió Guatemala, invadió República Dominicana, México decidió que no estaba de acuerdo. Sin embargo, en ese mismo momento de conflicto se estaba dando también una integración económica, porque parte del proceso de sustitución de importaciones no fue uno de exclusión y de separación de la economía internacional, sino una de apertura en el ámbito de la inversión extranjera, que hizo que ese modelo dependiera mucho del capital externo, en particular el norteamericano. Y no en vano, por ejemplo, las empresas automotrices que dominaron el mercado automotriz en esa época fueron norteamericanas. Obviamente después llegó Volkswagen, llegó Nissan, etc. Pero ya sectores enteros empezaron a depender de ese capital, que fue creando una integración. Y luego el periodo ¿cómo se llama?, de maquiladora en los 60 aceleró el proceso de integración. Las remesas que enviaban los braceros, como saben, el programa de braceros no solo duró 10 años, que era supuestamente el objetivo, sino que duró hasta 64. Entonces se crearon ya una integración que se aceleró, y que al llegar la crisis, no llega, ¿verdad? Creo que no. Al llegar la crisis, o si quieres me uso esa. Al terminar el proceso de sustitución de importaciones, que no puedo entrar al detalle, pero que fue muy exitoso en una época para generar crecimiento en México, sin duda, pero que se exageró en términos de promover la protección interna, hizo que lleváramos a una crisis de deuda muy intensa, y que de algún modo nos llevó a una crisis muy aguda en los 80, que hizo precisamente que llegáramos a la decisión de negociar el ingreso al TLC. Bueno, entonces, sintetizando, hay una especie de estructura derivada de esa diferencia de poder y de historia, que lleva a que constantemente recurramos al conflicto, pero también hay una intensa integración que se ha generado por la proximidad geográfica y por factores que llevan a que nosotros necesariamente dependamos, y ellos también de algún modo, de factores importantes de producción. Es muy importante la mano de obra para Estados Unidos, mexicana, siempre lo ha sido desde el siglo XIX, y nosotros también el capital lo ha sido muy importante. Entonces, estamos ahora, la gran pregunta es, ¿en dónde estamos? Eso sería el inicio un poco de mi presentación. Estamos al terminar un periodo de 23 años en que los dos países negociaron un tratado que supuestamente nos iba a llevar a una asociación, a una sociedad de algún modo, así se planteó, en que los dos íbamos a ser socios, primero en lo económico
y probablemente la misma intensidad de lo económico iba a favorecer que también colaboráramos en otros distintos renglones. Y de hecho se habla muchas veces cuando se habla del TLC, se habla que fue un rompimiento histórico de la tradicional relación entre México y Estados Unidos, en que México siempre se distanciaba, siempre buscaba alternativas, no quería depender, y el TLC se le vio como un abandono a esa política. Entonces, yo no estoy de acuerdo, porque yo siento que aunque se haya negociado el TLC, México siguió negociando acuerdos en otros ámbitos, en Europa, en América Latina, etc. Pero sí fue un reconocimiento de que era importante tener un acceso especial al mercado norteamericano. Yo creo que sí, esa era la idea. La idea de ese acuerdo era: vamos a crear una perspectiva a largo plazo de que podamos ir creciendo juntos y vamos generando un mercado en que los tres, bueno, primero México y Canadá, pero como ustedes saben, el TLC también incluía a Canadá. No me quiero desviar mucho, pero creo que es importante decirlo. Canadá había negociado un acuerdo previamente con Estados Unidos, y cuando México dice yo también quiero un acuerdo similar, y Canadá dice pero espérame, porque yo quiero tener acceso exclusivo, y estaba México dice pues no, porque yo también quiero acceso también preferencial, porque lo que descubrió México cuando se negoció el acuerdo con Canadá es que el impacto del acuerdo con Canadá iba a tener un impacto de desviación comercial sobre México, porque nosotros producimos, exportamos productos muy similares, curiosamente, Canadá y México, y entonces se sentía que el que Canadá tuviera un acceso preferencial iba a hacer que México perdiera, iba a hacer que México no tuviera participación en el mercado como Canadá lo iba a tener. Nada más para darles un ejemplo, una vez que México negoció el TLC, también los países centroamericanos dijeron, voy a tener acceso al mercado norteamericano y yo también tengo que tener un acuerdo. Y lo negociaron, como ustedes saben, hay un acuerdo centroamericano de libre comercio con Estados Unidos que incluye incluso a República Dominicana. Y luego Colombia, y luego Chile, etc. Entonces, es un poco la idea era esa. Vamos a tratar de abandonar el pasado en términos de distanciamiento y de sospechismo, vamos a tratar de buscar una línea en que colaboremos. Y bueno, ¿qué significa Trump? Un poco ya Mónica ya nos adelantó un poco algunos de los elementos que yo quería destacar en mi presentación. A ver, aquí bueno, como Mónica señaló, inició señalando, Trump fue un candidato que se caracterizó por tomar una postura sumamente agresiva y negativa acerca de la política comercial que ha llevado y ha adoptado Estados Unidos en los últimos 60, 70 años. En particular, se refirió al TLCAN como el peor acuerdo de la historia, y se refirió al ingreso de China a la OMC como el peor robo de empleos estadounidenses de la historia. Eso no era, esta crítica a los acuerdos no era algo único. Ya en el pasado, como digo aquí en esta presentación, Ross Perot, si ustedes recuerdan, en 92, cuando se negoció el TLCAN, él apareció como candidato independiente, y parte del atractivo que tuvo en la elección, que le hizo ganar como 17 puntos porcentuales, fue que él era un crítico acervo del TLCAN, entre otras cosas, y hablaba de que el TLCAN iba a provocar una giant sucking sound, que era sacar a los empleos así como una aspiradora, y que todos los estándares ambientales de América del Norte iban a caer al suelo, iba a haber un dumping, porque Estados Unidos iba a negociar ese acuerdo con México. Entonces ya había habido, el propio Obama en sus dos campañas electorales también dijo que era muy importante revisar, modificar el TLC, aunque nunca, a final de cuentas, se expresó como un intento político de hacerlo. En el caso de Trump, sí. Entonces yo sí creo que es importante un poco reparar en esto y decir, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Y yo creo que lo que conviene decir es que se ha impuesto
una especie de sentimiento globalifóbico que percibe a la globalización como muy negativa para, es decir, entendida como acuerdos comerciales y entendida como inversión, como algo que ha sido muy perjudicial para los intereses de grupos, sobre todo de trabajadores del cuello blanco, en Estados Unidos y ciertas regiones. Y además, siente que la globalización ha hecho que las élites no hayan tomado, las élites que de algún modo están en el poder en Estados Unidos, no hayan adoptado políticas para tratar de compensar o de favorecer los intereses de la gente que ha sido abandonada. Bueno, no les quiero decir que obviamente la desigualdad creciente en Estados Unidos, etcétera, es un hecho, todo el mundo lo sabemos y más. Entonces hay un sentimiento, y Donald Trump lo supo explotar muy bien y supo capturar el atractivo de todos estos grupos, y esto hizo que el Telecán se volviera como una especie de atractivo en términos de verlo como algo que él iba a rechazar. Entonces él se comprometió a que iba a tomar acciones. Fundamentalmente la gran preocupación que debemos de tener todos a nivel mundial es que en qué medida Estados Unidos en efecto va a abandonar su compromiso con el sistema multilateral y el sistema comercial internacional que ha sido uno de los principales, del cual ha sido uno de los principales promotores, y de que yo creo que todos los países de algún modo se benefician, China incluido, por ejemplo, los países del sudeste asiático, etc. Entonces, ¿en qué medida va a llevar a cabo esas amenazas? Bueno, respecto al Telecán, como dijimos, amenazó con, primero, renegociarlo, y para obtener beneficios, que ahora sí fuera un acuerdo que le beneficiara, entendiendo que para que se pueda decir que sí lo está beneficiando Estados Unidos, debería eliminarse el déficit comercial, el superávit comercial que en la actualidad tiene México, que es por alrededor de 47 mil millones de dólares, que lo considera Trump como un elemento claro de que no es benéfico para Estados Unidos. Entonces, eso dijo, también dijo de China, dijo que iba a abandonar el TPP, no sé cuántos de ustedes conozcan este tratado que se había negociado, el Tratado de la Alianza Transpacífica, que ya había sido aprobado por el presidente Obama, y que a la hora de la hora pasó un poco como lo del TLC, que el TLC había sido aprobado por el presidente Bush padre. Luego llega un candidato demócrata, aquí fue al inverso, llega un candidato demócrata, Clinton, que amenaza con que lo va a cambiar y que lo va a abandonar a menos que haya reformas, y que tuvieron que reformarse el Telecán con acuerdos paralelos. Pero en este caso no había una propuesta de reformar el TPP. Trump dijo, no nos sirve, es un acuerdo, no me interesa, yo quiero negociar de acá, lo voy a abandonar. Y esa amenaza de hecho la cumplió a los primeros días de que llegó al poder. Pero entonces, y también empezó a entrar en conflicto con China, empezó a hablar del TLC, y en efecto a los primeros días dijo que iba a renegociar el Telecán, bajo el entendido de que si no era favorable las reformas que se le podían hacer, primero amenazaba con que iba a aumentar aranceles a las exportaciones mexicanas, y o, en el peor de los casos, iba a denunciar el acuerdo. Cabe mencionar que el acuerdo siempre, todos estos acuerdos normalmente tienen una cláusula que permite que los países puedan salirse del acuerdo si consideran que los efectos que están teniendo no les benefician. La prueba de ello, por ejemplo, incluso la Unión Europea, que era una institución supranacional, que todo el mundo pensaba que ya era una institución muy profunda, etc., también tenía una cláusula así, de tal manera que a la Gran Bretaña le permite ahora en la actualidad estar negociando su posibilidad de salir de la Unión Europea. Pero para darles un... Entonces Trump amenaza. Entonces el gran problema de esto, ¿qué fue? Se creó mucha incertidumbre y se generó un problema en que el tipo de cambio en México, por decirlo menos, pues subió de 17, 18 a casi a 21 y 21 y medio, sobre todo después de cada tweet que lanzaba el presidente Trump de gran vuelta. Entonces esto pues fue muy disruptivo de lo que estaba pasando. Es decir, nos estaba cambiando las reglas de lo que habíamos supuestamente negociado, de crear un clima de certidumbre, de planeación de inversión a largo plazo, etcétera, que
¿cómo se llama? Pues de algún modo el candidato Trump. Y resulta que además gana la elección y empieza a cumplir con las promesas que había hecho en la campaña electoral. Entonces, pues esa es la situación. Estamos en un momento de incertidumbre que no podemos decir que ya terminó, que ya concluyó, porque si algo ha mostrado el señor Trump es que tiene un carácter muy cambiante, por decirlo menos, y que pues que bien puede de algún modo entrar en una situación en que una vez que ya se comprometió algo, de repente puede llegar a un cambio de actitud que pudiera, por ejemplo, uno podría pensar que en la medida en que algunos de los programas que él considera más importantes de su plataforma, como era por ejemplo eliminar la ley de salud de Obama, que no la ha logrado, no lo logró, que quiere hacer una reforma fiscal de eliminación ¿cómo se llama?, de impuestos y todo, que también está tambaleándose. Es decir, hay varias propuestas que no ha logrado pasar. Entonces yo el temor, por ejemplo, yo les confieso, el temor es que en un momento dado esté tan acorralado que diga, no, pues no he logrado pasar algo, necesito mostrar que sí la voy a poder pasar. Y pues, ¿con quién voy? Pues a lo mejor voy, pues México, ¿no? Digo, México, independientemente de que sea un socio crucial, importantísimo, que sea nuestro principal socio comercial, pues costoso políticamente no es, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que aunque sea políticamente costoso con ciertos sectores, yo necesito tener un triunfo que me permita mostrar que estoy cumpliendo con el programa. Eso es lo que yo temería, pero al mismo tiempo me contradigo diciendo que creo que es tan importante el TLC, es tan importante la integración que ha creado entre las tres economías, que no creo que se vaya a atrever a hacer algo así. Yo creo que no. De hecho, cuando me invitaban, recién lo eligieron, me invitaban a dar alguna plática, yo las evitaba porque la verdad yo decía, pues, ¿qué puedo decir? Digo, estamos en peligro, es terrible, pero no quería yo ahondar la preocupación de todo el mundo. Y yo la verdad, además de que soy un poco, yo soy creo optimista, aunque no ingenuo, creo no ser ingenuo. Yo pensaba, bueno, puede ser que sea posturas de negociación, pero también puede ser, porque a final de cuentas lo que uno aprende de estudiar en Estados Unidos y vivir allá es que existe un sistema institucional muy sólido, que de repente juega un papel importante en prevenir casos como el del señor Trump, honestamente. Es decir, ya se dio, y es un hecho insólito, pero no es único en la historia. Ha habido otros casos en la historia. Yo diría, él mismo se compara con el presidente Jackson, por ejemplo, y él le dio un homenaje especial conforme llegó al presidente. Y si uno lee la historia de Estados Unidos y ve el periodo del presidente Jackson, es muy cierto, es un periodo similar en ciertas cosas, que Jackson llegó también con la idea de que el sistema estaba controlado por una élite y una aristocracia, un grupo al que había que eliminar, y que el pueblo era el que debía decidir quién eran los líderes y él era un representante del pueblo. Y entonces llegó, y luego el Banco Central que existía, que había sido un exitazo de los federalistas y que había dado crecimiento a Estados Unidos, decidió que ese lo único que hacía era favorecer intereses especiales y no al gobierno nacional, y decidió que lo iba a cerrar, y se creó una crisis, pero no importó, porque a él de algún modo le importó. Y además, por las tribus indígenas eran, aunque había acuerdos y había, ¿cómo se llama?, había convenios con ellos de respetar sus tierras, él decidió que la expansión norteamericana era tan importante que había que quitarles las tierras y sacarlos de todas ellas, y las sacó. Y entonces, para la época era algo decir, este señor, pero ahora es un héroe nacional, porque además fue un héroe, ganó la batalla de Nueva Orleans, etc. Entonces Trump dice, yo también estoy llegando con un mandato igual. No sé si digo, ahí son las semejanzas, las diferencias son otras. Jackson fortaleció la democracia en términos de dar el voto, etc. Aquí no estoy tan seguro que va a haber reformas de ese tipo, pero allá por lo menos sí era algo insólito. Entonces, aquí también, entonces la gran pregunta es, ¿qué puede pasar?
obviamente no solo para México y Norteamérica, sino para el mundo. Ya los europeos están preocupados porque ya anunció que va a abandonar el acuerdo de París, ya anunció varias cosas que son medidas muy negativas para el futuro norteamericano, pero en cuanto al TLC, ¿qué podemos esperar? Eso sería un poco la pregunta. ¿Qué podemos esperar para la elección? Y entonces yo aquí, pues, yo creo que antes de contestar cómo va la negociación y de entrada les adelanto, es difícil hablar mucho de la negociación más que decir cuáles son los objetivos que se han enunciado, porque pues, la negociación apenas va a empezar el próximo jueves de esta semana, de este día jueves el 8, y obviamente una negociación siempre está sujeta a que hay intercambios de ofertas y demás, y presiones de grupos de interés. Entonces hay muchas cosas que pueden jugar un papel y que predecirlas pues es difícil, pero sí creo que es importante poder dar alguna idea de que puede, tal vez usando la experiencia del pasado y de otras negociaciones para dar algún anuncio sobre eso. Pero yo creo que antes de que digamos esto, yo sí quisiera tomar una postura en términos de cómo debemos ser, por qué se está, a final de cuentas, por qué, pese a que el señor Trump dijo que el TLC era el peor acuerdo de la historia, ahora lo está apoyando, ahora está apoyando la renegociación. Entonces algo debe tener el TLC, algún valor debe tener que hace que se le esté renegociando. Entonces yo quisiera aquí nada más rápidamente dar una idea muy general del TLC, que ustedes pueden estar o no estar en desacuerdo, como ya adelantó un poco Mónica. Hay gente que no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero bueno, pues es parte del debate que podemos tener, etc. Parte de las opiniones que todos tenemos. Yo nomás quiero recordar que el acuerdo es un acuerdo de libre comercio, y aquí está un poco una síntesis muy apretada que no destaca muchas cosas del Telecán, pero que creo que es importante que las digamos, que liberó y que incluye provisiones para liberar el comercio, inversiones, algunos servicios, propiedad intelectual, compras gubernamentales, movimiento temporal de proveedores de servicios y mecanismos innovadores de resolución de controversias, que eso no se ha destacado, que es importante mencionar, y también entre los cuales se haya compromisos para proteger derechos de inversionistas extranjeros, que creo yo, y adelanto para decir que eso quizá explica parte del éxito que hemos tenido para traer tanta inversión en el país. Y bueno, en la época resultó tan innovador el TLC que se convirtió en un modelo directo e indirecto de casi, yo diría, más de 250 acuerdos regionales que se han negociado entre los países miembros de la OMC. Entonces es importante. Ahora, adelantando un poco a críticas, no preguntas, las pueden hacer y las vuelvo a repetir, pero adelantando un poco a críticas que muchas veces se le han hecho al TLC. Si es tan benéfico, ha creado mucho comercio, ha traído mucha inversión, ¿por qué no ha generado los suficientes empleos que prometió que iba a generar? Yo ya me adelanto. Y lo que quiero decir es que hay que recordar que un acuerdo de libre comercio es una herramienta para promover eficiencia, haciendo que una economía se vuelva más competitiva al integrarse en una economía más amplia y exponerse a la competencia internacional. Entonces es lo que hizo México. Un acuerdo estimula la búsqueda de nuevas oportunidades de negocios y reasignación de factores de producción. Entonces, sin embargo, por ejemplo, su impacto para generación de empleos, salarios, precios, tasas de interés, depende más de comportamientos generales de la economía nacional en su conjunto, de cómo esté, por ejemplo, la demanda y oferta agregadas, y eso va a depender de cuáles son las decisiones de inversión. Es como economía básica, un curso de economía básica es lo que le van a enseñar. No quiere decir que no tenga impacto sobre el empleo, pero no es su función principal. Aunque supuestamente mientras más comercio se cree, más inversión, supuestamente sí debería generarse también empleo, pero también tiene que ver mucho con esto que yo decía de cómo esté la economía, y eso es importante tenerlo. Ahora, ¿qué ha sido el impacto principal? Yo lo sintetizaría en que el Telecán ha permitido la creación de una serie importante de cadenas regionales de producción que han generado flujos comerciales de inversión crecientes,
que han propiciado ganancias agregadas netas para los tres países en términos de empleo y bienestar. Ahora tenemos acceso a productos en México a precios muy bajos, que ustedes no nacieron en la época en que yo nací, antes del Telecán, y que a mí yo nunca tuve acceso a canastas de producción como las que tenemos ahora, los precios que tenemos ahora. Y yo creo que gran parte también de eso se explica, no solo por el TLC, pero también por los acuerdos que hemos tenido. Y el TLC también permite ahora que 470 millones de personas comercien libremente y que representemos una cuarta parte del PIB mundial y produzcamos bienes y servicios por más de 19 billones, ojo, billones en español, no norteamericanos, serían trillones en el caso de Estados Unidos, miles y miles de billones. Entonces, en el Telecán a México, por ejemplo, le ha permitido, aquí hay unos datos, no los voy a repetir porque me tendría que poner a leer, es decir, que nuestras exportaciones han crecido de 100 millones que teníamos diaria, 100 millones, ahora ganamos casi 1.000 millones de dólares de exportaciones, y la inversión extranjera se multiplicó por 10 veces desde que el océano se. Y entonces, y dentro de esto Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Ojo, en la actualidad representa el 46% de la inversión extranjera acumulada en México, y ahí están viendo en dónde están ubicadas, en manufacturas, en servicios, en todas áreas. En los primeros 8 o 10 años del Telecán eran el 60 y tantos, 70, casi 70% de inversión. Se ha perdido el dinamismo y es parte de lo que voy a hablar un poco más adelante en la presentación. Pero sigue siendo el principal socio. Para Estados Unidos, México a su vez es muy importante, y esto refuta lo que dice el señor Trump, de que es el peor acuerdo, en cuanto a que, por ejemplo, nosotros importamos más productos norteamericanos que las tres potencias económicas después de Estados Unidos, como son Alemania, Japón y Reino Unido. Y es con mucho México, desde la compra de productos de ellos, el primer socio, segundo en términos de comercio total, y tercer socio, como está antes, después de Canadá y de Chile. Entonces, México se encuentra de los 10 principales destinos de exportaciones de gran número de estados de Estados Unidos, que podemos contar con que ellos ahora están moviendo todos sus recursos políticos en el Congreso norteamericano para asegurarse de que esto se mantenga y, si es posible, se mejore. Porque vean, Texas vende a México 92.489 millones de dólares al año. Y bueno, California 26.700 millones de dólares. Arizona 9.000 y tantos. Michigan son 11.973. Pero además hay 30 estados más en que México es el tercer socio comercial. Ya no traje los datos porque hay que estar repitiendo cantidades más. Y es el quinto para 6 estados más. Y es entre los 10 más importantes para 6 estados. Entonces estamos hablando casi todos los estados de la Unión Americana. Ahora, de esto se calcula y se puede ver, hay casi 5 millones de empleos netos en Estados Unidos que dependen del comercio con México. Estoy ya quitando los que se pierden por el impacto del Telecán, que también se pierden, hay que decir. Y 1 de cada 29 trabajadores estadounidenses tiene un empleo que depende en gran parte del comercio con México. Entonces esto es un poco el valor, yo creo, pese a la argumentación del señor Trump. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué ha pasado desde que él inició la idea? ¿Qué es lo que ha pasado en términos, ya podríamos entrar tal vez, qué es lo que podemos esperar de la negociación? Primero se dijo que era el peor acuerdo, y después se fue transformando el discurso, y uno puede decir que el equipo del presidente Trump, uno sabe el debate que hay de que hay equipos hay grupos dentro de su equipo, unos que favorecen al TLC, otros que no, y que entonces en esta primera etapa los grupos que no favorecían al TLC eran los que se estaban imponiendo, y que ahora los que sí lo favorecen de alguna manera han ganado ascenso en el equipo interno. Pero yo creo que también más importante aún es que uno sabía que el Partido Republicano de algún modo era un
partido que favorecía el libre comercio, no tanto el Partido Demócrata, pero el Partido Republicano había de algún modo siempre sido un partido, aunque ahora hay, como decía yo, este sentimiento globalifóbico que también hace que ciertos sectores dentro del Partido Republicano no estén tan conformes, pero de alguna manera sí estaban, sabían, por ejemplo, que era importante para gran número de sectores y estados de la Unión Americana. Entonces una primera cosa que podemos notar desde los 7 meses que han pasado, 7, 8 meses que han pasado, 7 o 6, es que ha habido un cambio dramático de lenguaje, aunque de repente pues, sale un tuitazo y dice: no voy a desaparecer, estoy harto del TLC, estoy harto de que tenga que llevarse a cabo ese procedimiento tan lento, yo no estoy de acuerdo. Y se despertó mal humor y dijo que no estaba de acuerdo, si iba a salir mejor. Se mueven los mercados, etc. Pues la verdad es que si uno ve, ya los mercados se han acostumbrado ya a eso. Y lo que uno ve es que el peso, la prueba de ello es que el peso mexicano ha ido recuperando poder de compra. Ya ahora estamos a un nivel en que creo que en 2006 llegamos a adquirir también el peso. Entonces ya los mercados se han ido acostumbrando. Y lo que hemos visto es que se ha impuesto un lenguaje ya más o menos no un lenguaje, pero un proceso. Lo que yo decía cuando me invitaban muy al principio de que llegó el presidente Trump es: el proceso institucional se va a ir imponiendo y probablemente lo que veamos es que va a irse siguiendo el proceso como lo fija la ley. Entonces yo preparé esto pensando que podría ser útil para ustedes, sobre todo los miembros del diplomado, entender un poco una idea de cuál es el procedimiento concreto que se tiene que seguir. No lo voy a leer todo porque perderíamos mucho tiempo. Pero básicamente el procedimiento es que el que lo tiene que conducir, se creó esta oficina de la representación comercial desde hace mucho tiempo, precisamente para que fuera él el que condujera la negociación. Y entonces, y que lo tiene que hacer en base a la presentación de un programa de política comercial que se genera por la presidencia y que se anuncia al Congreso. Y entonces, esto ya lo hizo el representante comercial en aquel tiempo interino, porque no había un representante comercial nombrado. Los demócratas se encargaron de impedir de que lo nombrara rápido, etc. Porque, bueno, algunos demócratas no están muy a favor del Telecán, que hay que mencionar. Y entonces, ¿qué pasó? Pero ya se nombró al representante comercial, entonces ya hicieron. De acuerdo con la ley Trade Promotion Authority, es decir, hay que recordar, el que tiene la atribución constitucional para determinar cuestiones comerciales es el Congreso. El Ejecutivo negocia, pero el Congreso es el que tiene la autoridad. Entonces tiene que ser mediante una ley que emite el Congreso, que promulga el Congreso, y el Ejecutivo tiene que sujetarse a la misma. Entonces esa ya salió, y entonces en la misma se le otorga al presidente la facultad para negociar acuerdos internacionales. Y acuerdos que puede el Congreso aceptar o no. Ahora, para asegurar que no haya sorpresas en la negociación de los acuerdos, es que normalmente el Ejecutivo se obliga a estar consultando constantemente al Congreso, y los invita, de hecho, a las negociaciones, hay representantes, e informa constantemente. Entonces, una primera cosa también que debe hacer es, primero informarle 90 días antes de iniciar la negociación: voy a negociar un acuerdo. Entonces, o renegociar en este caso un acuerdo. Y entonces ya lo hizo, ya lanzó eso, hace 90 días, entonces ya ahí fue cuando los mercados empezaron a tener calma. Y ustedes vieron cómo el peso empezó a recuperar poder adquisitivo, porque ya estaba habiéndose anunciado y se dijo voy a buscar. Ahora, el gran incertidumbre era: ¿va a ser bilateral? ¿Va a ser nada más con México? ¿Va con Canadá? ¿O qué va a ser? Y los que sabíamos decíamos: es que no puede ser nada más con México, porque hay un acuerdo trilateral que está acordado y que tiene que, de algún modo, o primero terminarse ese, o salirse, o hacerse algo con ese y luego iniciar otros bilateralmente con cada uno. Pero no, pues, entonces, algunos que conocíamos no nos preocupaba, mucha gente estaba muy incierta. Entonces anunció que era trilateral, se les dijo a los 3 países.
Y entonces, ¿cuáles son las reglas de la ley? Es que tiene que informarse cuáles son los objetivos que se buscan, que normalmente están fijados en la ley que saca el Congreso. Y entonces el presidente tiene que ajustarse a esos objetivos. Entonces, ¿cuáles son? Y la idea es un poco que prevalezcan intereses de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en la ley dice que los acuerdos deben de ser los que promuevan verdaderamente el comercio libre y justo. Esta frase justa, la verdad es que no es nueva, ya viene desde hace tiempo. Mucha gente dice, esto es muy novedoso, ¿no? Ya venía desde la ley en los años 90 del siglo pasado, ya venía también esta idea de que el comercio justo, porque la idea de esta frase es que había países que no comerciaban de acuerdo a reglas internacionales y que eran muy tramposos y que había que castigarlos de alguna manera porque no cumplían con sus obligaciones comerciales. Entonces un poco aquí se reitera en esta nueva ley esta idea de que sea justo. Entonces, y bueno, sí se habla de que es un acuerdo que debe mejorar oportunidades de crecimiento y empleo y había que señalar claramente cuáles eran los objetivos. Bueno, una cosa que sí es novedosa es que en los objetivos se dice que debe ser un acuerdo mucho mejor, que reduzca el déficit comercial de Estados Unidos y sea justo en todos los para los norteamericanos, mejorando el acceso a los mercados de los socios que vayan a negociar en los rubros como bienes, manufactura, agricultura y servicios. Entonces, un objetivo, esto sí es novedoso, es reducir el déficit. Entonces la gran interrogante es cómo calculan o piensan que esto se puede lograr. Normalmente uno no le pone al otro decir, oye, tú tienes que comprometerte a que vas a reducir tu superávit. Para mí, pues estoy negociando, yo voy a obtener ventajas y dependiendo de quién sea más competitivo en los productos, pues de algún modo yo voy a tener más ventajas o no. Y yo creo que aquí el problema principal, adelantándome un poco a la crítica que voy a hacer al respecto y que yo creo que se va a acabar imponiendo, es que, o a lo mejor el señor Trump lo sabe, pero no lo quiere reconocer, y lo hace nada más por razones de negociación, de estrategia de negociación, es que un déficit no se debe calcular nada más con respecto a un país, se debe calcular con respecto a todos los países con los que comercias. Y bueno, pues para dar un ejemplo, nosotros tenemos un superávit con Estados Unidos, pero tenemos déficits con muchos otros países, que llevan a muchos analistas a decir que ¿para qué nos sirve el acuerdo con la Unión Europea si tenemos un déficit terrible con la Unión Europea? ¿Para qué nos sirve una variedad de acuerdos con la Asociación Europea de Libre Comercio cuando también tenemos? ¿Para qué nos sirve el acuerdo con Japón cuando tenemos un déficit? Si usáramos el enfoque del señor Trump, pues a lo mejor habría que cancelar esos acuerdos. Pero no, yo creo que lo importante es ver cómo está la balanza comercial y puede ser que tengas déficit con algunos países, superávit con otros, de algún modo que pues más o menos esté cierto balanceo. Y en el caso de México más o menos hay un déficit en los últimos tiempos, pero hay más o menos lo hemos tenido. Parte del impacto positivo del Telecam ha sido que nos ha ayudado a que los déficits que tenemos con otros países de alguna manera se compensen con los superávits que tenemos con Estados Unidos. Digo, para decirles una idea, eso mismo le podría decir a Trump. El problema es que Estados Unidos sí tiene un déficit, pero la mayoría del mundo. Lo que pasa es que ahí también hay que tomar en cuenta que Estados Unidos es una economía que genera los dólares y que es ¿cómo se llama?, el acreedor fundamental y que de alguna manera tiene una influencia enorme a nivel internacional que le puede permitir sin ningún problema tener un déficit así. Obviamente que tiene que sí tener cuidado y que esto no afecte ya cuestiones ya más fundamentales de la economía en general. Pero entonces, regresando a los objetivos, es uno de los objetivos que la gran pregunta es cómo se va a tratar de instrumentar. Otro objetivo es la reducción. Bueno, aquí ya viene lo interesante. Se habla de agregar que haya nuevos capítulos en el Telecam.
o agregar, digamos, agregar capítulos o agregar apartados en el Telecán, porque ante todo quisiera yo decirles, otro debate importante es, ¿va a ser un acuerdo totalmente nuevo o va a ser un acuerdo en que se recupere parte de la estructura que ya está? Entonces, si es lo segundo, podría decirse, el Telecán va a quedar igual aquí, pero se añaden, ya me acordé el término, nuevos protocolos que se pueden añadir. Y entonces el Telecán, obviamente, probablemente le cambien el nombre, porque se está negociando el señor Trump, y a lo mejor le van a llamar Acuerdo Libre y Justo de América del Norte, por decir algo así, no sé, solo estoy pensando en voz alta. Pero entonces va a haber probablemente una nueva nomenclatura, pero mucho de la estructura puede quedar y la otra se puede añadir protocolos. Entonces ellos, por los objetivos que plantearon, parecería que están hablando de capítulos. Vean cómo dice, incluye agregar capítulos de economía digital e incorporar y fortalecer las obligaciones laborales y ambientales que actualmente se encuentren contempladas en los acuerdos paralelos. Entonces, por ejemplo, también hablan de un comercio electrónico debe de favorecerse, que debe haber un estándar. Y hablan de toda una serie de sectores, hablan también de mayor ingreso, mayores protecciones a la propiedad intelectual, que sienten que no se hace. Y también hablan de que debe haber un acuerdo que ayude a facilitar el comercio entre los tres países. Entonces, en pocas palabras lo resumen diciendo un acuerdo que dé acceso a un mercado más abierto, equitativo, seguro y recíproco. Entonces, lo que uno percibe es que va a haber, es decir, por un lado hay la idea de que, y otra cosa que está, ya lo pasé en la diapositiva anterior, es que un acuerdo que permita que en caso de que haya un acceso acelerado de importaciones que afectan a sectores, se puedan restablecer aranceles para proteger a dichos sectores. Entonces esto, por ejemplo, o ciertas cuotas que se puedan imponer, cuotas es un número limitado que se impone a los productos de un país para efecto de que no puedan afectar el conjunto total a la economía que está recibiendo. Entonces se diga, ok, yo te voy a admitir, les doy el ejemplo de azúcar. El azúcar es, yo te voy a admitir cierto número de toneladas, pero te voy a reducir la proporción, porque el impacto ha sido muy negativo. Es un acuerdo que acaban de negociar entre Estados Unidos para darles ese ejemplo. Entonces están hablando también de eso. Entonces, también se habló de un impuesto, famoso impuesto llamado de ajuste de frontera, el PAT famoso, que es un impuesto medio técnico y complicado de explicar, pero básicamente lo que hace es que exonerar a los exportadores de pagar impuestos cuando hagan exportaciones. Y como hacía, por ejemplo, el programa Maquilador, que permitía que se metiera en producción, se ensamblaba, luego se sacaba y se decía, bueno, te regreso tus impuestos, una especie de ajuste para favorecer a los exportadores y castigar a los importadores. Pero hubiera implicado de alguna manera una aplicación de un arancel a importaciones. Trump en una primera etapa dijo para México, pero luego dijo no, es que no puede ser para México, va a ser para todos, para que podamos tener el efecto benéfico de generar ingresos. Y entonces se empezó a armar tal relajo, tal impacto y tal crítica que los en el Congreso dijeron no, porque eso va a afectar no solo va a afectar a los compradores, al sector de consumidores y a todos, una variedad de sectores, y nosotros imponemos un arancel de ese tipo como tú lo quieres. Entonces, en pocas palabras, ya lo quitaron de la propuesta
de reforma fiscal. No creo que Trump lo pueda revivir, pero él pensaba que eso era una posibilidad para hacer. Y eso también causaba mucho problema. Otra propuesta es establecer nuevas reglas de origen. No sé en qué medida conozcan ese tema, pero normalmente las reglas de origen son aquellas que tienen el propósito de asegurar que solamente se beneficien de las preferencias que se dan en el acuerdo los países que son miembros, asegurándose de que haya que los productos que lleguen son realmente producidos en la región o que sufren una transformación importante en la región. La idea de eso es que no haya otros países que no han negociado, que te metan ahí y un poco esta es la acusación que hace que esto se haga, es que Trump asume y ha dicho que México permite que muchos productos chinos pasen como productos del TLC. Entonces quiere restringir, no veo cómo lo va a hacer, pero en fin, eso un poco. Pero también un poco el objetivo para ellos es, en la medida en que se produzca más en la región, va a haber mayor generación de empleos. Y ahora, parte de lo que plantean, o Trump como lo ha expresado, es que la nueva regla de origen debe favorecer la fabricación en Estados Unidos. El problema de esto es que normalmente las reglas de origen no son nada más para un solo país, sino que son para los países que participan. Entonces no veo cómo vas a aplicar una regla que digas, esta se va a cuantificar en la medida que tenga más contenido de Estados Unidos, sí, aceptamos. Va a ser técnicamente muy difícil. Yo creo que los negociadores ya le han de estar diciendo al señor Trump, muy complicado. Tal vez tiene razón en que, por ejemplo, en el sector automotriz, quieras que haya una regla de origen que sea más, que implique mayor contenido regional, para ver si podemos atraer mayor inversión en Estados Unidos o que regrese capital y entonces se generen más empleos aquí. Pero no necesariamente nada más se va a contar lo que tú hagas para que califique. Más bien es en la medida en que hay se pide que haya mayor contenido y tal vez en ciertos autos, cierta producción de autos se va a hacer en Estados Unidos y otros van a seguir haciéndose en México. No, para darles una idea, pero ese es otro tema. Bueno, ya estoy aquí un poco discutiendo parte de lo que me pueden preguntar y no sé si lo debería hacer y dejar que mejor me pregunten ustedes, pero yo quisiera, para que no sea nada más como pues dice la regla de origen y ustedes digan, sí, bueno, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Yo quisiera avanzar un poco explicándoles eso. Ahora, también entre los objetivos que habla algunas buenos que dicen queremos fortalecer la relación con México. Es decir, aprobar que nos permita colaborar en distintos ámbitos. Entonces, esto ya habla de que para alguien que dijo que era el acuerdo más horrible de la historia, y resulta que ahora dice, no, pero nos interesa mucho que México también participe y que podamos colaborar. Entonces ya está cambiando el lenguaje y esto de algún modo puede decir que pues puede haber buenos augurios siendo optimistas y siendo realistas, porque al final de cuentas quiere decir que se está imponiendo el sistema institucional norteamericano ante los embates de alguien que piensa que puede transformar todo nada más por fiat, como dicen, por su propia voluntad, y no es tan sencillo esto. Entonces, bueno, esa es los objetivos generales de Estados Unidos, que no sé, ya los conocían, pero no saben más mencionar. Y en el caso de México, bueno, México tuvo una actitud un poco ambivalente, debo decirlo. Aquí lo que digo es que dijeron, de manera general, en la primera etapa dijeron, nosotros aceptamos la invitación a renegociar, pero nosotros lo que queremos es seguir fomentando el libre comercio y que el TLC lo siga promoviendo, lo cual quiere decir que no vamos a aceptar y ir en contra de esta idea, que se vuelva un tratado proteccionista. Por ejemplo, ¿a qué se te van a referir con eso? Por ejemplo, pues sí, puede ser que si tú haces una regla de origen muy grande, muy cerrada, que nada más solamente van a calificar productos que sean producidos en la región, pues sí algunos terceros países pueden decir en la OMC, oye, eso es proteccionismo que no se vale. ¿Qué pasó con la idea de que todos están jugando un juego parejo en la OMC y ahora resulta que ustedes nada más quieren ser ustedes tres? La idea es que los acuerdos de este tipo sigan las reglas también de la OMC y que hay principios básicos de que todos deben beneficiarse.
se aceptan los acuerdos porque la OMC parte del supuesto de que los acuerdos van a generar comercio, van a incrementar la demanda por productos, no solo de los productos de la región, sino también productos del exterior. Por ejemplo, la Unión Europea tiene muchas relaciones comerciales con los países entre sí, son los principales socios entre sí, pero la demanda que genera de productos del exterior es inmensa. Desde que se generó la Unión Europea, importa mucho, no nada más importa de los países miembros, y eso es lo que la idea de estos acuerdos, que generen comercio. Entonces, un poco esa es la idea. Entonces, por eso dicen, no queremos que nos pidas que hagamos muchas cosas hacia fuerza, porque entonces, si una regla de origen es muy estricta, a lo mejor ya no soy yo tan atractivo para traer inversión de terceros países. Yo también quiero ser atractivo para otros países, por dar su idea. Entonces, y por ejemplo, Guajardo, el secretario Guajardo, dijo que había unos nos definitivos que no iban a admitirse. No se iba a permitir el pago del muro fronterizo, no se iba a permitir grabar las remesas, y no se iba a aceptar el punto de ajuste de frontera. Eso no se iba a aceptar, ya de entrada. Entonces, eso es lo que dijeron. Y luego, no sé si vieron, hace como 2 semanas, el secretario Guajardo dijo: nosotros no vamos a anunciar tanta claridad nuestros objetivos porque nos pone en un estado de debilidad. Es decir, la concepción del gobierno mexicano es que si tú informas qué vas a buscar, te pone en un estado de debilidad, porque entonces inmediatamente creas que dice no. Y entonces ya estás atado a cosas que tú en un momento dado puedes jugar en términos de concesiones e intercambios. Hay una lógica económica, la verdad, en eso, porque yo saco mis fichas, las dejo ocultas y luego ya las voy moviendo, ya voy jugando y demás. Pero en Estados Unidos no creen eso. En Estados Unidos lo dicen abiertamente porque piensan que para que haya legitimidad, pues se necesita que todo el mundo lo debata y participe y hable y todo. Y es cierto, los pone de repente en una situación complicada de negociación, pero pues así es en un sistema democrático. Y entonces yo creo que la crítica que recibió Guajardo, me da la impresión, yo no tengo ninguna información, pero ¿por qué después de que el juez, en una semana después, sacaron estos objetivos hace 4 o 5 días, muy claros, que es los que voy a mostrarles, pues revela claramente que sí se dan cuenta que es muy importante que estemos todos enterados de qué es lo que busca México. Entonces aquí va. Además de lo que ya les dije, el gobierno ha anunciado que hay toda una serie de objetivos, con esta idea de que el comercio el acuerdo siga siendo liberador de comercio, permita la mayor integración. Yo me he propuesto 4 prioridades fundamentales para lograr. Entonces dice, recuperar competitividad. Entonces, pues esto lo que quiere decir es que México se ve como que sí es cierto que México ha ganado competitividad en términos de ser una plataforma de exportación, pero que esa la tiene debido a que tiene un tratado que hace a México muy atractivo para la inversión de otros países, etc. Y que entonces lo que él quiere es que se siga manteniendo esa posibilidad. Y entonces quiere no solo que se siga manteniendo, que sería el piso mínimo de la negociación, sino que se incremente, que haya nuevos sectores que México le permitan poder participar también. Entonces dice él, y además que yo estoy dispuesto a aceptar que haya proveedores de la región y que en la medida en que todos nos pongamos de acuerdo, mejoremos nuestra competitividad como bloque. Esa es mi tirada. Yo no quiero nada más cambie el discurso. Yo reconozco que mi competitividad depende de estar en ese acuerdo y de poder participar en esa región, y quiero que esa región permanezca siendo competitiva. Entonces es lo que yo buscaría. ¿Cómo? Bueno, ahorita les voy a decir qué es lo que ellos proponen. Entonces, avanzar, por ejemplo, fortalecer competitividad de México y América del Norte. El segundo grupo de prioridades sería que sea un comercio regional inclusivo, responsable, dicen ellos, y que nos permita aprovechar oportunidades de la economía del siglo XXI, y que se pueda promover la certidumbre de comercio e inversiones en América del Norte. Entonces, ya hablé un poco del primero. Debemos orientarnos a fortalecer competitividad de México como plataforma
y también de promover una mayor participación en industrias de la región, dice él, fortaleciendo proveeduría regional y desarrollo de capacidades en toda la región. Entonces se manifiesta como un socio regional, no nada más, yo quiero que yo, como diría el presidente Trump. Yo sé que dependo de todos de ustedes y también de Canadá, y es importante que sigamos en el esfuerzo. Luego, ¿pero cómo se va a lograr esto? Entonces, describen objetivos específicos. Siguiente, dicen, acceso preferencial para bienes y servicios mexicanos en los mercados de las partes del Canadá, en particular el acceso a los productos agropecuarios, buscando reglas claras por él. Propiciar el comercio de bienes entre los países que sean más previsibles, ágil y transparentes, procurando mejorar procedimientos aduaneros. Ahorita me refiero, trato de un poco de comentar al respecto. Fomentar medidas que eviten que las normas, reglas y regulaciones se conviertan en barreras y promover buenas prácticas en el proceso de planeación. Entonces, comercio regional más inclusivo, mecanismos de cooperación regional que fomenten mayor participación de pequeñas y medianas empresas. Una de las grandes críticas al TLC, y que yo creo que era justificada de algún modo, es que era un acuerdo que favorecía mucho a empresas grandes, tal vez medianas, que eran las que exportaban. No había manera de que se integraran pequeñas y medianas industrias, y ahora sí se lo están tratando de proponer como un objetivo para favorecer el apoyo de empresas medianas. Y entonces ya veremos cuáles serían posibles los mecanismos para hacerlo. Luego, fortalecer el cumplimiento de disposiciones nacionales, compromisos internacionales en materia laboral y establecer medidas contra actos de corrupción, que eso yo creo que a nadie le caería mal. Yo creo que todos estarían de acuerdo que esto pues sea un elemento. Y fortalecer cooperación y diálogo entre países del TELCAN en materia de comercio y medio ambiente, que es otra área que ahora está en crisis un poco por la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Pero, entonces, por ejemplo, para aprovechar beneficios de la economía del siglo XXI, se habla de, por ejemplo, y una vez adelanto, ya hicimos una reforma energética. El TELCAN se caracterizó por México haberse opuesto a que hubiera una liberalización del sector energético, y sobre todo en producción, etcétera, en inversión en producción y todo eso. Había un anatema, era no hay posibilidad. Eso, como ustedes saben, fue un sine qua non, fue un no, así como Guajardo dijo ahora que no al muro y no a elevar barrera. Igual en aquella época dijimos no al sector energético. Pero ahora hicimos una reforma en qué medida podemos hacer compatible y acelerar que los objetivos de la reforma se fortalezcan mediante una reforma del acuerdo del TELCAN. Entonces, un poco lo que están planteando y el propio gobierno mexicano lo reconoce. Entonces, necesitamos tener nuevos capítulos sobre economía digital, comercio electrónico y provisión de servicios financieros y plataformas digitales. Y también queremos tener mayor acceso a servicios financieros por parte de nuestros proveedores en los mercados de Canadá y Estados Unidos. Y proveer una mayor integración en mercados de telecomunicaciones. También hubo una reforma, es importante que ahí se liberalice más y tratemos de beneficiar a los tres países. Y bueno, también propiedad intelectual, se habla que se ha quedado rezagada un poco el tratado. Entonces, finalmente, certidumbre es consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado, que se dice que las empresas del Estado, estatales, luego no actúan en base a criterios comerciales, y que es muy importante que haya provisiones que obliguen a que sigan ciertas reglas que deban cumplir para que no haya ahí también es un poco para atacar corrupción, para atacar cochupos, si se va a usar la palabra que luego se hace, pues sabemos, se venden a conocidos, hay ventas que no son necesariamente muy basadas en criterios económicos de eficiencia, sino por las donaciones. Y entonces, y otro elemento que consideran muy importante es modernizar y fortalecer los mecanismos de resolución de defensa que están en el tratado, que hoy me voy a referir. Entonces,
yo diría que en suma, no sé cuánto llevo, ya llevo un montonal, pero en suma, es claro que la suma de todos estos objetivos revela que, por lo menos, el gobierno de México concibe un Telecán algo como un pilar que sí es importante para mantener el proceso de crecimiento que tenemos, y que no solo el crecimiento, sino la estabilidad de la economía, y que su renegociación puede ser un factor importante, no solo que mantenga ese crecimiento sino que lo acelere, y que hay una oportunidad de hacerlo en la medida de lo posible, y que dependiendo de la capacidad de los negociadores y todo, y de la disposición que tengan las partes, probablemente podemos hacer un intento de lograr lo mismo que logramos en 94, de crear un acuerdo que pudiera ser un acuerdo de avanzada, como se vio en aquella época. Entonces, ese serían un poco los objetivos, y México está jugando un papel, bueno, está viéndolo como algo. Entonces, ¿qué se puede decir de la negociación? Pues, ¿qué se puede decir? Que va a iniciar, bueno, Trump, por ejemplo, hace unos días dijo en la reunión de Hamburgo del grupo de OTT, vamos a avanzar muy bien, vamos a avanzar muy bien. No dijo nada de el acuerdo, yo voy a obligar a México a eso. Dijo, vamos avanzando muy bien. Bueno, qué bueno, ¿no?, que lo dijo así. Y tenemos un diálogo muy fuerte, y piensa lo que va a querer decir con eso. Y por ejemplo, Emilio Garay ha dicho que él piensa que la negociación va a ser relativamente rápida. Y bueno, en los dos equipos de negociación uno empieza a ver que empiezan a enfatizar el hecho de que consideran que es una oportunidad la renovación del Telecán. Vean cómo ya todo el lenguaje se ha ido cambiando a una idea de que esto conviene. Era una joyita que se fue echando y ahorita hay que volverlo de algún modo a fortalecer. Entonces, ahora, no se puede negar que hay, ya lo dije, ya lo traté de mencionar, hay problemas, hay potenciales problemas, incertidumbres. ¿Qué quiere decir Trump? Porque quieren asegurarse que el acuerdo asegure que va a superarse el déficit de Estados Unidos. Va a haber que una medición cada año de que si no se redujo el déficit, entonces ¿qué van a hacer? ¿Qué van a decir? ¿Me va a salir? Es decir, hay incertidumbre, pero al mismo tiempo yo creo que yo diría que la mayoría de los conocedores, de la gente que está participando, dice, es que el presidente no sabe. La verdad, eso yo creo que al final de cuentas lo que dicen, tenemos que convencerlo en su momento. Tenemos que hacerle entender que en la medida en que logremos un acuerdo importante que sea benéfico para los tres, para los Estados Unidos, le podemos incluso preparar el discurso que tiene que decir para defender el acuerdo. Por ejemplo, porque es muy importante, cuando se anunciaron los objetivos, no sé si se dieron cuenta, los sindicatos, todo el sector sindical, sobre todo los Teamsters y todo, dijeron que era decepcionantísimo lo que había señalado, que eso no era lo que ellos sabían, por eso no habían apoyado a Trump. Entonces ya un grupo importante ya manifestó que no está muy a favor de esos objetivos. Pero bueno, pues Trump también a lo mejor dice, no, pero vamos a tratar de vendérselos para efecto de que pueda ser. Bueno, ¿qué es lo que yo veo como coincidencia? Yo ya quisiera dejar un poco, acelerar un poco el paso para permitir las preguntas, porque si no, va a ser una perorata aquí personal y no se trata de eso. Yo lo que encuentro leyendo a fondo los objetivos, pese a todas estas cosas que causan ruido de las reglas de origen, creo que hay coincidencia. Por ejemplo, diría yo que hay que profundizar el TLC para favorecer la inversión, servicios financieros, mayor integración en términos del sector de telecomunicaciones, un fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual, y va a tener que fortalecerse también la relación en términos de cooperación, en términos de medio ambiente, aunque esto ya entra en crisis de algún modo, porque con la salida del Tratado de París pues ya no va a quedar claro exactamente cuál va a ser la posición de Estados Unidos en el tema. ¿Por qué? Porque, bueno, y luego el trabajo también hay un interés, porque desde el TLC, yo creo que todos lo tenemos claros, había una crítica de que era un acuerdo que tenía que defender ¿cómo se llamaba?, los estándares laborales, las normas laborales
no podía negociarse con un país que violaba los derechos laborales, y por eso se firmaron los acuerdos de cooperación. Entonces, lo que pasa es que esos acuerdos pues fueron elaborados de tal manera que no crearan mucho problema a México en términos de cómo estaba manejando su sistema. Y ahora me voy a referir a eso rápidamente. Es uno de los pocos temas que voy a tratar de discutir rápidamente porque creo que son los más interesantes. Empresas propiedad del Estado, el propio gobierno de México lo ve como un tema fundamental, y Estados Unidos también lo tiene, porque lo que quiere es que haya reglas claras sobre a qué reglas están sujetas las empresas del Estado, seguro social, todas estas para compras y demás, todos quieren que se basen en reglas claras de comerciales para ventas, compras y demás y adquisiciones, y que no sean, que está limitado, que no sea transparente y demás. Es un poco la idea. Y luego comercio electrónico, todos sabemos que queremos, porque está un creciente comercio electrónico que está creciendo y no hay ninguna disposición en el Telecan actual. Pymes, todos estamos de acuerdo que hay que apoyarlas para que puedan participar en el comercio. Competitividad, coherencia regulatoria también, porque hay muchas regulaciones que son encontradas y que es muy importante tratar, buscar la manera de que o bien se integran, se buscan, se cambian, se hacen coherentes, o hay un principio en que tú dices, yo reconozco tus regulaciones como si fueran equivalentes a las mías, y esto nos permite comerciar. Ahora no hay ese tratamiento en el Telecan, y yo creo que es lo que se requiere. Anticorrupción, yo creo que todos estaríamos de acuerdo que no podemos estar en contra de eso. Y bueno, aduanas a facilitación de comercio. Eso sería, por ejemplo, lo que yo creo que hay coincidencias en que puede haber avances y puede haber progresos, y es donde yo creo que va a haber gran parte central de la negociación. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque si uno ve estos temas, uno nota que muchos de ellos, o varios de ellos, ya habían sido discutidos y negociados en el Tratado de la Alianza Transpacífica, y que al haberlo firmado México y Canadá, y además de otro grupo de países, ya de algún modo había habido un acuerdo de ciertas reglas que se habían negociado. Por ese acuerdo ya no va a pasar, ya no va a subsistir, pero sí es cierto que hay cosas de ahí que se pueden recuperar para poner acá en el Telecan. Porque a final de cuentas, adelantando un poco, yo nada más hablé de los beneficios del TLC, pero no de los problemas que había. Uno de los problemas fundamentales del Telecan es que todo el mundo sabía que necesitaba ser reformado, y se intentó reformarlo, y se hicieron algunas reformas pequeñas, pero de algún modo no se lograron atacar problemas claves. Y de hecho la estructura del acuerdo no permitía, por ejemplo, que hubiera protocolos adicionales. No había la facultad para por ejemplo, el TLC tiene una comisión de comercio en que los 3 secretarios de comercio se reúnen y discuten y dicen, necesitamos avanzar por aquí, pero ellos no tienen autoridad legal para decir, vamos a negociar esto, esto y esto y esto, y se hace vinculatorio para los 3 países. No, tiene que pasar todo el tiempo eso por el Congreso otra vez. Entonces eso lo hace un poco flexible. Por eso es que el Telecan y muchos de esos acuerdos son tan llenos de hojas y de artículos, quieren tener todo ahí puesto. Y el problema es que pues, no puedes contemplar todo, no puedes contemplar los cambios tecnológicos, ¿no? Y entonces, oye, pero ya hay comercio electrónico, ¿cómo lo vas a contemplar? Ya va a haber una nueva tecnología. Entonces, esto era lo que había que hacer flexible, había que flexibilizar y había que modificar. Había grupos de trabajo en el Telecan, pero muchos de ellos se reunían, pero no lograban grandes avances. Entonces, un poco la idea ahora es, necesitamos hacer algo para eso. Entonces, yo no sé, yo podría entrar a discutir algunos de los temas álgidos, que no sé si aquí les interesen, qué modificaciones se pueden prever en lo ambiental, laboral. Yo tengo, ¿qué más tengo? Tengo en propiedad intelectual, que está faltando, que podría mejorarse. Tengo el comercio electrónico, cómo se puede, qué es lo que necesitamos ahí y por qué.
y tengo también, ¿cómo se llama?, facilitación de comercio, que es un tema de fundamental importancia para nosotros, para la región, porque nosotros estamos muy rezagados en eso. Por ejemplo, tenemos altos costos asociados al comercio internacional si lo comparamos con el resto de los países de la OECD. Para llevar a cabo requerimientos fronterizos de exportación hacen falta 20 horas de cumplimiento de papeleo, 8 horas de llenado de papeleo, 44 de cumplimiento de requerimiento, 18 de llenado, y vean, Estados Unidos, por ejemplo, 2 horas de llenado, 2 horas de cumplimiento. Nosotros vean la diferencia, 20, 8, 44. Necesitamos nuevas reglas, nuevas fórmulas para acelerar el comercio más ágil y demás, que hay, existen y se pueden establecer. Pero, por ejemplo, en el tema fronterizo sí creo algo importante. Lo sabemos, es muy importante que se facilite el comercio porque la mayoría del comercio, el 79% se hace por carretera. Y, de algún modo, ha habido un problema de que no es muy ágil el comercio. Y entonces hace falta avanzar ahí. Ha habido reformas, ha habido cosas, pero este capítulo tenía importancia. Y de hecho, uno de los factores es que ya se han descubierto es que hace falta crear más infraestructura en la frontera. Y hasta ahora no ha habido fórmulas, no ha habido mayor inversión, gran inversión. Entonces, por ejemplo, aquí, si quieren, yo aquí termino y espero, recibo preguntas. Yo aquí descubrí que hace poco en Texas un demócrata y 7 republicanos presentaron una iniciativa de ley para permitir que el Banco de América del Norte pueda aumentar su mandato, que no solo pueda invertir para mejorar la ecología de la frontera, sino que también pueda patrocinar eventos para expandir, por ejemplo, el banco pueda financiar proyectos de energía relacionados con gas natural y construcción de infraestructura, expansión y construcción de nuevos puertos de entrada. Eso es muy importante, porque no ha habido inversión. Como ustedes saben, los municipios no pueden generar sus propios recursos fiscales en México. Tienen que llegar los recursos del gobierno federal y nunca los mandan. Los municipios de Estados Unidos sí pueden generar sus recursos, por ello tienen tan buenos servicios e infraestructura, pero nosotros no. Entonces, ¿para qué hay una reforma fiscal que le permita a los municipios generar sus recursos y invertir ahí en la frontera? Entonces ya hay un banco. El problema de ese banco es que únicamente se creó para favorecer programas ecológicos, favorecer la ecología, porque ese era el mandato y ha sido difícil. Y ahora resulta que a los tejanos se les ocurrió que debería ampliarse el mandato. Yo digo que el gobierno mexicano debería decir, yo apoyo esa iniciativa, yo voy, ¿qué hago? ¿Qué tenemos que hacer para apoyarla? Porque pues, eso sería muy importante. Si los propios Estados Unidos dicen, sí, están a favor, que son unos grandes opositores, por cierto, del cambio de mandato, pues yo creo que a nosotros nos beneficia. Ya se hizo un cambio, por cierto, en el Banco de América del Norte. Originalmente solamente podían invertir para proyectos de desarrollo de ecología, etcétera, en 100 kilómetros de la frontera. México presionó para que se ampliara la posibilidad de ampliar el campo territorial y se llegó en 2001, se permitió que se ampliara la posibilidad de apoyar proyectos a 300 kilómetros dentro de la frontera de México y se mantuvo a 100 de Estados Unidos. Es una de las pocas provisiones en que uno ve que hay una desproporción a favor de México. Pero la hay. Entonces, y eso ha favorecido que haya muchos proyectos que se han creado en México más que en Estados Unidos. Pero qué tal que pudiera el banco meter dinero para crear puertos de entrada y pudiera generar oleoductos, gasoductos. No sé si vaya a pasar, está ahora siendo revisada por el Comité de Finanzas y todo de la Cámara. Entonces, ¿qué puedo decir finalizando? Bueno, no finalizando, sino concluyendo mi participación y obviamente abriendo el debate. Pues hay una incertidumbre, pero hay una situación de incertidumbre. La relación siempre ha sido ciclos de conflicto y colaboración. Y la gran pregunta, ¿estamos en un nuevo conflicto, de época de conflicto, como se dio en distintas épocas, o seguimos en una cooperación, como de algún modo se había dado con la creación del Telegram? Y entonces ahora lo que vemos es que
ante un primer embate de que supuestamente esto ya iba a acabarse, resulta que no, resulta que están apreciando que es importante y que bien puede ser útil para darle un empujón o mantenimiento a la integración. Y entonces estamos viendo un intento de los tres países de ponerse de acuerdo una vez más, de ver cómo pueden avanzar el proceso de integración de la región. Y entonces, este es precisamente la idea de la presentación: era en qué áreas, dónde se perciben y cuáles son de algún modo los problemas que se pueden presentar. Problemas fundamentales es que pues, el presidente Trump, como decía yo, no acabe de, o se sienta tan obligado en un momento dado a seguir con sus promesas de cumplir con una interpretación muy estrecha de lo que es un acuerdo benéfico para ellos, y entonces echa el traste y que no se pueda avanzar en un acuerdo que sea benéfico para los tres países. Él convencido de que no es, y entonces pues, no lo apruebe porque diga, no, a mí no me convence de que México no está todo comprometido a lo que yo quería. Pues, México no va. Digo, yo creo, porque parte de la acusación a México es que no sabemos, que no nos defendemos. Yo creo que ahí está muy claramente lo que dice México: no vamos a firmar esto, vamos a hacer esto. Entonces, más vale, también lo dicen, más vale un buen, no, más vale, no es más vale malo, pero más vale no acuerdo que un mal acuerdo. Eso es lo que han dicho, lo que siempre decimos, más vale un no acuerdo que un mal acuerdo. Eso sí lo tienen claro, creo yo, los negociadores. Yo he hablado con ellos y estoy convencido de que lo creen. Y esa idea de que hay que no, que vamos a firmar cualquier cosa, yo no creo. Honestamente no creo. Pero bueno, ustedes pueden estar de acuerdo y podemos debatirlo. Y este es un poco, espero que les haya resultado interesante y que pues, estoy abierto a... Muchísimas gracias, doctor Vega, por esta espléndida conferencia magistral que nos ha dado una perspectiva muy general, anotándonos los puntos críticos. Fue muy ilustrativo que iniciara su exposición con desde una explicación de la integración en el siglo XIX y cómo era la reacción de la posición de México desde entonces, y cómo finaliza y qué se puede negociar. Y antes de pasarle la palabra a las sedes a distancia y aquí a la sede presencial, me gustaría, como moderadora, hacerle unos cuestionamientos. Me gustaría que me comentara sobre, sabemos que está el grupo negociador y que se reúne con el grupo negociador estadounidense, pero no sabemos qué tanto está gastando el gobierno de México en cabildear en ciertos, digamos, en el Congreso, si es que es importante cabildear en el Congreso, un Congreso que, por cierto, ya no es republicanos y demócratas, sino los republicanos ultraconservadores, los menos ultras y los regular de ultras, o entre los globalifóbicos y los pro libre comercio. ¿Cuáles son, de México, cómo está manejando México su cabildeo hacia Estados Unidos? ¿Y cómo están negociándole hacia Canadá? ¿Tienen intereses comunes? ¿Sabes tú si hay algo en común que cómo está la relación entre México y Canadá para llegar a acuerdos, un acuerdo que les convenga a los países? Mira, te confieso, no quiero mentir, de que no he estado siguiendo con tanto detalle. Por ejemplo, sé que en Canadá también hubo, lo quiero hacer porque de hecho estoy actualizando mi libro sobre el Telecam y para actualizarlo pues necesito meterme también a ver cómo está avanzando todo el debate en Canadá y cuál es la postura y todo, pero para esta plática y para lo que urgía, de algún modo, era pues un poco ver qué era cuál era la posición americana. Sí, de lo que he visto, de lo que he leído, es que sí parece que se está repitiendo el fenómeno del 94, en cuanto a que se entendió que históricamente parte del éxito que tuvo el pasaje del Telecam fue precisamente por la inversión tanto en dinero, porque así funciona la política norteamericana, el cabildeo, etc. Y uno oye y lee constantemente que si Miguel de Garay va con el Congreso y se reúne con congresistas y sectores,
y cuando tú lees que se reúne con los miembros del comité de Ways and Means, pues es que sabes que el comité de Ways and Means precisamente se va en un momento dado a aprobar en una primera instancia el Telecán. Entonces sí tienen claro a dónde deben ir. Sé que hay una estrategia también un poco distinta a la de 94, que es, nos conviene también ir a todos esos sectores y regiones en los que sabemos que el Telecán, los productos, tanto las exportaciones que vienen a México como los productos que llegan, etcétera, son de vital importancia. Entonces hay reuniones, ya hay búsqueda de reuniones con todos los alcaldes. Entonces sí hay una campaña muy decidida de cabildear y de juntar, digamos, los aliados, identificarlos claramente y de promover y de un poco decirles, señores, ustedes tienen que apoyar el esfuerzo porque todos estamos en esto aquí. Yo sé, en el caso de Canadá, yo creo que Canadá, si bien en la experiencia con el Telecán, como sabemos, se había un poco alejado de México, porque yo creo que tuvo que ver también con el primer ministro que hubo en la época, Harper, que como sabemos pues era muy conservador y de algún modo no era muy favorable al Telecán. Hubo un poco de alejamiento, pero yo creo que ahora que está pasando esto y que se está atacando el instrumento, creo que están claros que es muy importante defender el aspecto trilateral del acuerdo, sobre todo en rubros, no lo dije abiertamente, pero como sabemos, cuando yo dije fortalecer mecanismos de resolución de disputas, uno de los que se amenazan, que no lo dije, debía haberlo dicho, es que no quisieran que se superviviera, como se diga, el capítulo 19 del Telecán, que es aquel que permite que Canadá y México puedan crear un mecanismo de revisión a través de un sistema de paneles de expertos que hacen que esos expertos puedan decir, a ver, la decisión que toma el Departamento de Comercio sobre dumping de tal producto que supuestamente comete tal empresa mexicana, la va a revisar este panel y va a decidir si en efecto se siguieron las reglas tal como las fija la ley de Estados Unidos. No hay ningún sistema distinto en la propia ley, y entonces deciden, y el capítulo ha sido muy útil para decir, fíjense que no, ustedes no tomaron en cuenta, tienen que revisarla y tienen que volver a... Y entonces ha sido útil para México y Canadá, entonces ellos saben, ya hablan, y Trump ya dijo que quiere que no siga ese capítulo. Entonces yo creo que ahí México y Canadá no van a estar de acuerdo, y entonces ya se están poniendo de acuerdo. Es decir, hay áreas muy claramente en que los dos países pueden unirse y tomar una postura muy clara de negociación. Ahora, no sé, México, por ejemplo, por otro lado, México, si Canadá insiste en revisar la cláusula de proporcionalidad de su capítulo de energía, que está en el Telecán, pero que había negociado previamente, que lo obliga a abastecer a Estados Unidos en casos de crisis, etcétera, de una cantidad similar a la que tenía en los 3 años anteriores a precio. Entonces, que para Canadá, muchos en Canadá, eso fue una entrega de la soberanía y que fue muy crítico. México dijo, yo no me meto a eso, yo no quiero entrarle a eso, y dijo, yo en eso, Estados Unidos hicieron, pero Canadá lo tiene, pues lo tendrá Canadá. Pero entonces sí hay aspectos en que los dos no necesariamente tenemos que coincidir, pero hay otros en que yo creo que la estructura y el avance, por ejemplo, telecomunicaciones, Canadá es muy competitivo en telecomunicaciones. Le va a interesar mucho que haya más apertura en México porque ellos podrían capturar el mercado. Y también le va a interesar que, bueno, también capital mexicano, ¿por qué no? Que vaya. Entonces tiene que ser un quid pro quo, una entrega, yo te doy. Y en varios sectores, servicios financieros, mayor acceso, mejor, qué bueno, porque también yo soy competitivo. Entonces sí ven a México como un mercado y saben que es un socio importante, aunque haya áreas en que diferimos. En términos de seguridad, como tú bien sabes, no quieren que nos confundan, es decir, no quieren que Estados Unidos aplique reglas iguales a Canadá que a nosotros, porque ustedes tienen sus problemas de narcotráfico, de carteles y todo, y no es para mí, entonces a mí no me aplique, vamos a negociar tú y yo en esta cuestión, pero en términos comerciales sí me interesa que sean reglas comunes, por una regla muy, muy básica, que desde el Telecán la descubrimos, esta idea de
ruedas, ¿cómo se llama? Ejes y radios. Es decir, tú no puedes crear reglas distintas, por ejemplo, para en cuestión de inversión extranjera, que tú le des un trato, solamente acceso a Canadá y luego a México no. Porque entonces, dependiendo de que tengan tratamientos distintos, un país o el otro es más atractivo para inversión extranjera. Entonces, si tú tienes reglas comunes, tú puedes, en que los tres países están obligados, cualquiera de los tres están atractivos para la inversión extranjera en la medida en que tengan acceso al mercado de los otros dos. Pero si tú tienes un acuerdo bilateral, nada más con esto, y Canadá, entonces, por ejemplo, si hubiera un acuerdo nada más Estados Unidos-México y Estados Unidos-Canadá, Estados Unidos se vuelve más atractivo porque tiene acceso no solo a Canadá, sino también a México. Pero México no tendría para a Canadá y al revés. Entonces, esto es, por eso es que Canadá sí sabe, y ellos fueron los de la idea, no nos permitamos que sea bilateral, necesitamos un acuerdo bilateral. Y ahora, en cuanto a dinero, no, yo creo que se han sido muy discretos en cuanto a decir, bueno, están en una situación de crisis. No van a anunciar, pues estoy pagando y estoy contratando, porque imagínate las críticas, ¿no? Están reduciendo el presupuesto y no sé qué, y están contratando. Yo creo que eso no puedo asegurar que lo están haciendo, pero yo asumo que sí, porque sí funcionan las cosas. Pero no quisiera decirlo y que me citaran, porque decir, Gustavo Vega dijo que yo no tengo información que me corrobore que están invirtiendo, pero asumo que tal vez sí lo están haciendo porque saben que es como funciona la cosa de Estados Unidos. Bueno, pues ahora pasamos a las sedes a distancia, y como nuestro último tema fue Canadá, volvemos de la palabra a la UNAM en Canadá. ¿Tienen ustedes alguna pregunta o un comentario? No tengo pregunta, gracias. Gracias. El consulado en Brasil, ¿tienen ustedes alguna pregunta? ¿Están presentes? Sí, tenemos una pregunta. ¿Me logra escuchar? Sí, dinos. Muchas gracias, buenas noches. Muy amable por la presentación. En el capítulo del trabajo, ¿cuáles son las perspectivas para la negociación de este apartado? ¿En qué medida México cedería a esa que es una ventaja competitiva para los inversionistas en el país? O visto de otra manera, ¿está en la mesa de negociación la posibilidad de que se aproximen a un punto de equilibrio las condiciones laborales y de salarios entre los tres países? Sí, ya no hay otra pregunta. Tomamos varias preguntas de Canadá. Ya no hay otra pregunta, ¿es la única? Perdón, Brasil. ¿Es la única pregunta del consulado de Brasil? Única pregunta. Sí, única pregunta, gracias. Muchas gracias. ¿Aquí? Sí. Bueno, yo creo que en cuanto a esto, sí, en efecto, se habla de renovar. Hay una experiencia previa, como decía, el TPP, en que ya México había firmado, y el TPP, y de hecho otros acuerdos que Estados Unidos había firmado, posteriores al Telecan, ya había habido acuerdos dentro del tratado sobre cuestiones laborales y de medio ambiente, en que obligaban, bueno, había obligaciones que adquirían las partes, como reconocimiento a los derechos de negociación colectiva, etcétera, etcétera. Incluso en el TPP se hablaba de derecho a un salario mínimo que deben de tener las partes y ciertas condiciones. Hay un protocolo de la OIT que había que aceptar, y yo lo que podría decirte rápidamente es que en el TPP, que yo creo que de algún modo va a servir como modelo para la negociación ahora, sí se adquirieron nuevas obligaciones, y México, por ejemplo, se comprometió hasta a firmar el protocolo 98, todavía no lo ha firmado, está en proceso de firma de eso. Ya hubo una reforma laboral, de hecho, y demás, que de algún modo quita mucho de la presión que había de que no había reconocimiento a la eliminación de la cláusula de exclusión, toda una serie de cosas que supuestamente daban ventaja a México. Creo que es muy probable que sí
intenten volver a poner disposiciones así, nuevas, dentro del tratado, en que puedan ser sujetas a sanciones comerciales, ya más directamente, porque la forma en que se hizo en el Telecán era de manera muy indirecta, y solamente se establecían diferencias entre qué tipo de violaciones podían dar origen a una sanción, y no todas las obligaciones de respeto a estándares laborales podían ser sujetas a sanciones, y yo creo que ahora sí se van a hacer que todas de algún modo tengan una sanción. Ahora, yo, si te entiendo, y tú dices que se obliguen a tener el mismo nivel de ingreso, pues no, digo, podemos decir vamos a tener derecho a un salario mínimo, y gran parte de la discusión, como sabemos en la actualidad, es que debemos de modificar la política que hay en el país, pero yo no creo que vamos a aceptar, ni ningún acuerdo previo ha aceptado que va a haber una autoridad del tratado o de alguno de los otros países que te digan cuál debe ser tu salario mínimo. Tú lo vas a tener, lo vas a fijar en base a tus condiciones. Ahora, que sea un salario mínimo que conviene a la población, a lo mejor no, pero esto ya es una cuestión de política interna. Pero que sí tienes que tener, sí, por ejemplo, como deberías de tener respeto, no pueden correr o no pueden quitarle el empleo a mujeres que de repente resulta que son embarazadas y que por esa razón las corren, le quitan. Eso ya no, antes se podía, ahora ya no se va a poder, porque es una cosa que estaba ahí, y podías hacerte sujeto a una. Entonces sí va a haber probablemente nuevas reglas que vayan a ser ejecutables más fácilmente que los fueron o lo han sido a través de los acuerdos paralelos. Pero la verdad yo no creo que eso sea grave para México. Yo creo que es importante que tengamos una política laboral transparente y que de algún modo hagamos un esfuerzo por mejorar pues, las condiciones laborales del sector laboral en México. Lo que no vamos a permitir es que en un momento te digan, oye, tú tienes que tener, como que hay en algunos sindicatos en la negociación del Telecán, tienen que pagarse al mismo, no se puede, porque el pago depende de la demanda del trabajo y las condiciones del país, etc. ¿Cómo vamos a poder pagarle a alguien $11 la hora cuando ninguna empresa invertiría? Es decir, sí se trata de que sean ciertas reglas que fijan más claras, que fija la Organización Internacional del Trabajo, y ciertas reglas del tratado que vamos a tener que cumplir de manera más transparente y clara, so pena de que nos puedan iniciar un caso en que nos apliquen una sanción comercial que pues, de algún modo vamos a querer que no pase, que no sea el caso. Y solo en caso de que sea una violación que afecte a alguna empresa que deberá estar relacionada con el comercio, porque no cualquier cosa te pueden sancionar. Eso también creo que debe quedar muy claro. No sé si te respondo, esto es un poco sería. Sí, muy amable, muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a Consulado de México en Raleigh. No sé si tengan ustedes una pregunta, comentario. ¿No hay? Bueno, vamos aquí a la sede presencial. ¿Quién tiene alguna pregunta o comentario? 1, 2, 3. Agarramos 3 preguntas. Buenas noches, muchas gracias por su presentación, es fabulosa. En su opinión, ¿cree que pudiera llegar a tocarse un tema dentro de la renegociación como la Bill FAR, el documento que de alguna manera consolide el proteccionismo norteamericano hacia la agricultura? ¿Tú? ¿Quién más? Sí. Sí, doctor, muchas felicidades, excelente fue la conferencia, aprendimos mucho. Yo tengo 2 preguntas. La primera es lo que usted decía, que se ha dicho, que más vale un no acuerdo que un mal acuerdo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé ese escenario, de que sea tan, digamos, tan duro las condiciones que le pongan a México, que el gobierno mexicano prefiera, ¿no? O bien que Estados Unidos no logre todo lo que quieran y también que ellos digan que se salen del acuerdo? Y por otra parte también, ¿qué posibilidades hay de que en esta renegociación
algunos sectores que han sido muy afectados en parte, porque se ha habido casos exitosos como la agricultura, el transporte, que en México no ha podido, hasta la fecha, las empresas mexicanas no han podido entrar a Estados Unidos. ¿Qué posibilidades hay de que esto se pueda resolver ya en el acuerdo? Gracias. Una tercera pregunta. Muchas gracias. Por favor, quiero preguntar este tema del déficit comercial de los Estados Unidos. ¿No cree usted que este objetivo puede ser más bien un objetivo discursivo dirigido hacia el público doméstico de los Estados Unidos, ya que yo no soy estudiante de economía, pero me parece que es absolutamente natural que si tenemos un mercado enorme y uno grande, que es natural que el mercado enorme importe más, por lo cual hay un déficit comercial. Entonces, la única manera como resolver esto sería poner medidas proteccionistas hacia productos tanto mexicanos como canadienses, por lo cual ya no sería un tratado de libre comercio. Entonces, ¿cree usted que este objetivo es factible? Gracias. Bueno, empiezo por la tercera si quieren. Yo creo que no. No creo que sea factible porque, como yo decía, pues la idea del acuerdo es que con la liberación de los productos y todo, pues un poco son una serie de impactos que van teniendo todo el comercio, que va generándose a un déficit o un superávit que se va a dar. Creo que sí, lo que intentan con eso es decir, bueno, tenemos que buscar un mecanismo para tratar de ver si podemos buscar la fórmula para que no sea tan amplio el déficit. Y el problema de esa tesis es que, como es algo tan obvio, pues el público dice, bueno, yo lo quiero ver reducir, pero yo no veo cómo es decir, si en la medida en que se firme un acuerdo, pues va a seguirse generando un comercio que va a producir los efectos que deba producir por las ventajas que tenga cualquier país en eso. Ahora, no es tan claro que porque Estados Unidos es más grande, obviamente iba a tener un déficit, porque curiosamente antes del TLC, México siempre tuvo un déficit comercial con Estados Unidos. Fue con el TLC, curiosamente, que se rompió esa tónica y empezamos a ganar competitividad, empezamos a capturar más y más mercado norteamericano. Es decir, no es tan claro que el tamaño explique lo del déficit. Es decir, yo coincido contigo que creo que es un poco de consumo, pero es un consumo riesgoso, de consumo doméstico, pero es medio riesgoso porque lo ven como un mecanismo de eso es lo que me revela que yo estoy ganando si tengo superávit. No sé cómo lo van a resolver a la hora de la hora. Yo creo que la forma en que se va a resolver es en la medida en que haya mayor comercio, crezcan las exportaciones de Estados Unidos también, que si en un momento dado se pudiera probar, yo creo que podría decirse, seguimos teniendo déficit, pero las exportaciones crecieron en un 15 o 20%, o tanto en 3 años, probablemente sería una manera de manejarlo. No sé si me explico, pero creo que por ahí podría haber la solución. Big Farm. El Big Farm es una ley que tú sacas de tu agricultura y que tú autónomamente, soberanamente la publicas para efecto de tener cierta política hacia el sector agrícola. Es decir, yo creo que lo que tú te refieres es que en esa ley normalmente hay muchos subsidios. Entonces, y que en qué medida se van a seguir favoreciendo esos subsidios para los productores norteamericanos. Y yo creo que ahí el problema es que es un tema que no está negociado en acuerdos, es un tema que se dejó para negociarlo en la ronda multilateral, porque el tema de subsidios es un tema muy complicado, que no solo se explica a la luz de que tú tengas cierta política hacia un país, sino que tú quieres que para efecto de que todo el mundo se beneficie, la reducción de subsidios sean generalizados, sobre todo por los principales productores o por los principales países que los otorgan. Y uno de los principales grupos que otorga subsidios es la Unión Europea, por ejemplo.
Entonces Estados Unidos dice, yo no voy a reducir subsidios mientras la Unión Europea no decida, todos nos ponemos de acuerdo, reducimos, Japón también es otro. Entonces es parte de lo que llevó a la crisis de la ronda multilateral Doha, que no se pudieron poner, ya se estaban poniendo de acuerdo, pero a la hora de la hora no se pudieron poner de acuerdo. Ahora, hay algunos economistas te dirían, pues a nosotros, para México, el que vengan para productos subsidiados es muy benéfico para consumidores. Pero yo creo que aquí lo que nos preocuparía también es, ¿pueden los productores aguantar? Creo que lo que pasa es que el gobierno mexicano también da subsidios a ciertos productores para un poco aminorar y equilibrar los impactos de los subsidios que dan en el caso de Estados Unidos. Es probable que se negocie, pero es probable que no se pueda resolver un compromiso muy claro, porque va a depender también mucho de avance de que otros países reduzcan subsidios para efecto de que Estados Unidos esté dispuesto a rendir, digamos, o hasta a soltar esa posibilidad de subsidio. Pero esa sería mi respuesta. La otra pregunta, transporte, es un tema álgido. Sí ha sido un tema muy difícil, pero ya estaba en camino de solución. De hecho, ya el acuerdo ejecutivo que se implantó, derivado de la acción ¿cómo se llama?, de represalia que el gobierno mexicano tomó precisamente cuando se eliminó el primer acuerdo ejecutivo de que permitía que varias empresas pasaran, ya se ratificó. Y de hecho el último informe, creo que fue hace 2 años, dijeron que el gobierno, que Estados Unidos iba a aceptar que hubiera solicitudes de camioneros que quisieran ingresar. No está parado, está andando, pero yo creo que lo que tú te refieres, y tienes toda la razón, es que hubiera un compromiso de que no sea un acuerdo ejecutivo, sino que sea un acuerdo que fuera generalizado desde la perspectiva como originalmente se negoció, que es un poco, porque en la medida que haya esa movilidad es lo que le daría la ventaja a los transportistas para hacer que los beneficios fueran. Entonces, mi posición sería que se va a revisar, y probablemente el techo, el piso de la negociación va a ser decir, quiero que me sigas dando el trato y lo amplías, y vamos a buscar que en un número de años ya se dé una liberalización, no nada más a un número limitado de empresas, sino ahora que hemos demostrado que somos seguros, que no causamos ningún problema, lo ha dicho las agencias de investigación que han investigado y dicen, muy seguro es, etcétera, estas empresas, pues yo creo que existe base para decir ya, vamos, no por un grupo de interés que no está a favor, no podemos impedir que eso. ¿Sí? Y bueno, respecto a que no pueda haber acuerdo, mira, yo siento que es tanto el entramado de vinculación entre los 3 países, entre los 2, que yo no consigo que no haya acuerdo. Porque la verdad es que hay muchas cadenas de valor productivas ya instauradas entre las 2 economías y que dependen, como dijimos, empleos, estados, la distorsión que pudiera tener, impacto que pudiera tener una guerra comercial sería más grave, de una vez hay que decirlo, más grave para nosotros, porque nuestra dependencia es superior, no podemos negarlo, pero de algún modo para ellos también sería muy grave. Y los grupos que podrían ser afectados son grupos muy poderosos, que yo creo que no van a permitir que esto se cancele bajo ninguna circunstancia. Yo creo que va a haber un intento por lograr un acuerdo que a lo mejor no fuera lo ideal en términos de lo que queremos los 3 países, pero que de algún modo avance más de lo que, pues, para que valga la pena la negociación y la inversión de negociación y gasto, que avance más y resuelva problemas que no se habían podido resolver porque de algún modo no había habido la coyuntura, no había habido la oportunidad de hacer. Porque ya había habido, no olvidemos, ya había habido intentos, ya, ¿desde cuándo no estamos negociando que si las pagan, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y que la coherencia regulatoria, y no avanzábamos en gran nivel, pero ahora hay una oportunidad en que sí ya está otra vez todo el público interesado, todos los grupos interesados,
Y podemos pensar en un paquete en que por el peso y el interés de ciertos grupos se pueda crear un acuerdo que haga que a final de cuentas sea un acuerdo en que los tres, o que la impresión que nos dé a todos es que a final de cuentas es mejor de lo que tenemos y conviene ratificarlo que no ratificarlo. Pero echarlo para la borda yo sí creo que sería muy grave para México en particular, pero también para muchas regiones, estados de Estados Unidos y muchos sectores de Estados Unidos. A ninguno de los dos, a ninguno de los tres les conviene tirar a la borda o salirse de este acuerdo que creo que tanto trabajo costó negociar y tanto impacto tiene en las economías en los países. Bueno, ya, supongo ya no hay ninguna pregunta ni comentarios. Y bueno, quiero reiterar nuevamente una felicitación muy, muy importante para el doctor Gustavo Vega, quien de verdad nos impartió una conferencia magistral en donde realmente entendimos muchas cosas que nos hacen falta de entender, y te lo agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Gracias.